tardes. Quiero agradecer al Decanato de Extensión por esta oportunidad de que podamos tener una conversación sobre lo que es la inteligencia artificial y el impacto que pueda tener tanto en las personas, digamos, técnicas como en los seres humanos normales y comunes. Hablaremos un poco de estas cosas y tendremos unas demostraciones, de las cosas que se pueden hacer desde cualquier celular, desde cualquier computadora. Y también hablaremos un poquito pues, del futuro, del impacto que pueda tener todas estas tecnologías en el ser humano. Como ustedes saben, yo soy ingeniero mecánico, pero tengo pues un especial interés en lo que pudiera ser pues el futuro de la humanidad, el futuro de la sociedad en sí, que se va a ver afectada por esta tecnología que sin ninguna duda va a producir un gran impacto. Si empezamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, ya es muy popular, ya es conocido que la inteligencia artificial es el producto de una tecnología que tiene la capacidad de simular, de imitar, digamos así, lo que son las funciones cerebrales, las funciones mentales del ser humano. Sin embargo, debo aclarar que esa tecnología no es tan nueva, no es tan reciente. Ha tenido un gran impulso, y ya voy a explicar un poco por qué en los últimos años, en los últimos 2 años, digamos así. Pero esa tecnología de la inteligencia artificial existe desde hace más de 50 años, casi 60 años pudiéramos decir, porque en los años 60, en los años 70 se comenzó a trabajar con una tecnología llamada redes neuronales y sistemas expertos, que trataban de alguna manera de simular lo que es la forma de pensar desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de almacenamiento de información, de datos, y del procesamiento que de esa información, de esos datos se puede hacer para obtener una información. Esa tecnología fue bastante incipiente y un poco complicada al principio porque no se disponía de la tecnología suficiente para hacer el procesamiento de grandes volúmenes de información, estoy hablando de grandes volúmenes de información, de mucha información, y tampoco se tenía la velocidad de los procesadores de esa época que permitieran hacer ese procesamiento a la velocidad necesaria. Comenzó un primer impulso cuando aparecieron los famosos microcomputadores o microprocesadores que ya tenían una capacidad de almacenamiento y una capacidad de procesamiento, más que todo, mayor que la que tenían las computadoras grandes que había antes, o los llamados mainframe. Cuando sale el microprocesador y salen los microcomputadores o los PC personales, empieza a evolucionar de una manera bastante rápida hasta el día de hoy, que ya tenemos capacidad y procesamiento de información casi ilimitada, pudiéramos decir, o sea, una alta capacidad de almacenamiento y una velocidad de procesar datos para obtener información también prácticamente ilimitada. Con ese efecto que se produjo realmente a finales o a principios del siglo, a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, esa tecnología avanzó de una manera muy rápida, muy violenta, y también se perfeccionó y se amplió muchísimo las capacidades de transmisión de datos y para ello, por supuesto, reforzando lo que era el Internet. Con todo eso reunido, lo que fueron las redes neuronales, que no es otra cosa que un algoritmo combinado con una máquina de alto procesamiento, que entonces se dice que simula pues la mente humana. Toma datos, el ser humano captura datos por sus sentidos, la vista, los oídos, etc. Almacena esos datos en su cerebro y entonces el cerebro, a través de sus neuronas, de todos sus procesos bioquímicos y toda esa que no voy a describir, pues tampoco lo manejo muy bien, realiza lo que es el pensamiento, lo que es el razonamiento, lo que es la obtención de información o de lo que él necesita de esos datos que ha venido guardando, digamos así. Entonces las computadoras ahora, con esa velocidad y con esa capacidad, pueden hacer esa simulación, y además
hicieron un desarrollo muy importante, que es lo que ha marcado la gran diferencia en estos 2 últimos años, es que perfeccionaron la capacidad de comunicación de la computadora con el ser humano a través del lenguaje coloquial, o sea, del lenguaje común, tal cual como nosotros lo hablamos. Antes la comunicación con la computadora era bastante limitada, generalmente era a través de un texto que se escribía y ella respondía también con un texto, pero no manejaba el aspecto, digamos, lingüístico, el aspecto del uso del vocabulario de una manera humana, de una manera coloquial, de una manera conversacional, digamos así. Tenía una cierta rigidez que rápidamente se identificaba como una máquina. A través de toda esta tecnología que tenemos hoy lograron desarrollar eso, y hoy en día prácticamente las computadoras no solo escriben como si fueran unos humanos, sino que también hablan como unos humanos. O sea, te pueden hablar y decirte cualquier cosa, un texto, lo que ellos deseen, y casi es como un ser humano, casi. Digo que no es igual que un ser humano porque todavía no han perfeccionado a ese nivel las cosas. Sí han perfeccionado muchísimo y se entienden claramente. Se ha mejorado muchísimo el uso de cualquier idioma, o sea, cualquier texto lo pueden traducir y hablar en cualquier idioma, o sea, ha habido un gran avance. Y eso ha hecho entonces que la inteligencia artificial, combinando todo eso, que es software, datos, información, capacidad de procesamiento, lenguaje, entonces ya estamos a un paso de simular pues todo lo que es un ser humano, casi. Están ya también en un nivel muy avanzado la parte robótica, o sea, la parte del cuerpo humano, ya lo que son los mecanismos robóticos, simular el cuerpo humano, que camine, que mueva un brazo, que abrace, que mueva la boca, etcétera, lo que llaman el robot. Entonces ahora cuando combinen el robot con la que es la inteligencia artificial, que es la manera de pensar, al hacer esa combinación a través de la tecnología, que ya lo han hecho, pues está incipiente, van a lograr lo que conocemos como los humanoides o los robots que parecen humanos, que hacen casi lo mismo que hace un ser humano, cosa que tampoco es que hacen lo mismo, se aproximan a lo que puede hacer un ser humano. Siempre van a tener la participación del verdadero ser humano que los va a controlar, que los va a programar, que les va a decir lo que tienen, cómo lo van a hacer y qué es lo que van a hacer. Ahí comienzo por decir que no hay que asustarse, hay que preocuparse porque los robots o la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, como han dicho algunos personajes. Eso es imposible, eso no va a ocurrir. El ser humano va a tener siempre su inteligencia natural, sus capacidades de preservación como especie humana, que va a desarrollar leyes, procedimientos, acuerdos, etcétera, que van a limitar la posibilidad de que ocurra algo desastroso desde el punto de vista de la sociedad. Es como cuando salió la bomba, la energía nuclear. Cuando surgió la energía nuclear, pues todo el mundo se asustó, pensó que era el fin de la humanidad, que los países se iban a caer en la guerra, se iban a tirar bombas unos contra otros y pues, por supuesto íbamos a desaparecer como especie. Sin embargo, la humanidad, como seres humanos que somos, acordamos que bueno, no vamos a desaparecer como especie, tenemos que preservarnos. Y empezaron a hacer convenios, leyes, acuerdos internacionales, etcétera, que a veces parece que la cosa se debilita y como que están a punto de tirarse una bomba atómica unos contra otros, pero hasta ahora pues los seres humanos entendemos, entonces a donde sea que estemos, en el lado que estemos desde el punto de vista ideológico o político, entendemos que tenemos que preservarnos como especie, si no pues desaparecer no tiene sentido porque no va a quedar nadie, todos van a morir. Y por otro lado, la misma energía nuclear sirvió también o sirve también para cosas muy buenas, para la medicina, para las cuestiones de los laboratorios, la investigación, etcétera, de manera que lo que tenemos es que explotar y estamos en principio explotando el lado bueno, generamos energía, etcétera, ¿no? De manera que no hay que temerle a eso. Profesor, una pregunta. ¿En qué momento la inteligencia artificial pasó de ser una herramienta para manejar grandes datos a ser algo más común para el ser humano como un asistente virtual, por ejemplo? Precisamente, ese es el gran salto se dio en dos aspectos. En el aspecto tecnológico físico, cuando se desarrollaron procesadores y sistemas electromecánicos, digamos así, que tuvieron una velocidad de procesamiento y una capacidad de almacenamiento prácticamente limitada. Y segundo, cuando la misma tecnología permitió desarrollar software o algoritmos que permitían una comunicación verbal o escrita que utilizaba las lógicas de la conversación humana, las reglas de la conversación humana, y entonces la conversación se hace muy fluida, como podemos ver que está ocurriendo, pues.
Entonces, esas dos cosas se combinan junto con otros factores, por supuesto, no son los únicos, pero esos son los que de alguna manera han impulsado todo esto que estamos viendo. Yo diría que eso comenzó a principios de, yo diría que comenzó prácticamente junto con la pandemia, lamentablemente en ese sentido, pero fue cuando explotó pues todo este boom de la inteligencia artificial. Por acá tenemos la pregunta de otro usuario que quiere saber de qué manera puede utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para auditoría tributaria. Muy fácil. Hay software especializados en eso. Vamos a decir, ponerme a decirte nombres ahorita se me hace un poquito complicado porque no lo tengo a la mano, pero te doy una recomendación. Te vamos a mostrar ahorita unas inteligencias artificiales donde tú le puedes preguntar cualquier cosa. Después te vamos a dar los nombres y todo. Instala abre esa aplicación, digamos, de inteligencia artificial y le pregunta la misma pregunta que me estás haciendo a mí, de cómo hacen para eso. Él te va a decir, mira, las inteligencias artificiales para eso se pueden hacer. Sin embargo, voy a tratar de complacerte aquí yo mismo haciéndote una demostración de eso. Vamos a ver si le preguntamos al chat GPT. En este momento tenemos instalado el chat GPT. Vamos a empezar a dar un primer ejemplo para que tú veas cómo es. En este primer ejemplo vamos a hacer a través del chat, este es el chat, ¿verdad? ¿Este es el GPT? No. Es a través de un programa que es el POE. Tú puedes ver aquí POE. Ese se instala, te metes en el buscador, cualquier buscador de tu celular o de tu computadora, llamas a POE y él se instala. El POE te da una opción que te da hasta el GPT-4, que tienes que pagar algo, pero también te da una opción que es el GPT-3, que es gratuito. Y le haces una pregunta. Aquí ya tenemos una pregunta formulada. Para politólogos, por ejemplo. Soy politóloga, quiero ser alcalde de Maracaibo. Hazme un discurso político para un meeting donde voy a postularme como candidata a la alcaldía de Maracaibo. Incluye, aquí dice dónde, ¿dónde? Donde voy a postularme como candidata a la alcaldía de Maracaibo. Incluye algunos datos relevantes de la ciudad de Maracaibo. Simplemente le voy a pedir que me haga ese discurso. No le voy a dar más datos, no voy a decir más nada. Le damos Enter y tú vas a ver que inmediatamente comienza a generar. Hay que esperar un ratico, está pensando. Y se tardó mucho. Y dice: saludos, me complace ayudarte a preparar un discurso político para el meeting donde presentarás tu candidatura como alcaldesa de Maracaibo. Eso te lo está diciendo el chat GPT. Luego dice: como politóloga, estoy segura de que eres consciente de la importancia de conocer las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos de Maracaibo. Para lograr tu objetivo es fundamental que conectes con ellos y les hables de manera clara y convincente sobre tus planes y propuestas. Para empezar, es importante mencionar algunos datos relevantes de Maracaibo. Entonces empieza a dar una serie de información: Zulia, al noroeste de Venezuela, la música, la gastronomía, etcétera, etcétera. Más adelante dice: hablemos ahora de tu candidatura. Como alcaldesa, tu prioridad en Maracaibo. Para lograrlo, propones un plan integral que aborda y de ahí te va dando toda la información, ¿no? Además, como politóloga, sabes que la participación ciudadana es fundamental, etcétera. Te da todo un discurso, toda una cuestión de cómo postularte para ser candidata. Así que al final, inclusive, el mismo chat GPT te dice: buena suerte, si quieres ser alcaldesa. Ese es un ejemplo. Vamos a preguntarle lo que tú me dijiste, lo que tú quieres saber. Un software de administración, de auditoría Una tributaria. inteligencia artificial. Dice: dame una inteligencia artificial, a ver si la hay. Dame una IA sobre Auditoría tributaria. auditoría tributaria. A ver si la hay, si ella la conoce o no la conoce. Tributaria. Aquí tiene, claro, ya te dice, claro, aquí tienes una posible inteligencia artificial sobre auditoría tributaria. Te explica lo que es la auditoría tributaria, es un proceso clave para garantizar tal. En este sentido, la inteligencia artificial
puede ser una herramienta muy útil, etcétera, y comienza a darte información sobre esto, ¿no? Otra aplicación de la IA es la auditoría tributaria en el uso de modelos predictivos para estimar riesgos de cumplimiento, etcétera. Te da otro tipo de comportamiento, etcétera, de lo que es, ¿no? En conclusión, la IA puede ser una herramienta valiosa y tal. No nos dio un nombre específico. Vamos a preguntarle, menciona una IA en específico. Simplemente, menciona una IA en específico gratis. Vamos a ver si la conseguimos gratis. Vamos a ver qué nos responde. No sabemos, ya todos estamos improvisando aquí prácticamente. Ella se queda pensando, claro, una IA específica y gratuita que puedas utilizar para tareas de una para tareas relacionadas con la auditoría tributaria es OpenAI GPT-3. GPT-3 es una de las plataformas de lenguaje natural, bueno, la que estamos usando. Ella misma se recomienda aquí en este caso, ¿no? Además, hay varias herramientas gratuitas que utilizan GPT-3, como el Copy AI, que es Copy Inteligencia Artificial, y el Dons-Geon, que te permiten generar texto de lenguaje natural para tareas como la redacción de informes fiscales y la elaboración de respuestas a preguntas frecuentes de esa área. Cabe destacar que algunas de estas herramientas pueden tener limitaciones en términos de acceso y funcionalidad. Y es importante tener en cuenta que el uso de la IA en la auditoría tributaria no debe reemplazar el juicio y la experticia o la experiencia de los auditores y profesionales fiscales. Fíjate que ella misma te está diciendo que eso es un tema bastante delicado y que no puede ser dejado en manos de la inteligencia artificial. Ella misma te ayuda, ella en ese sentido, la inteligencia artificial es bastante honesta. Podemos quizás darte otro ejemplo. Por acá tenemos una pregunta. ¿La IA podrá ser utilizada para asuntos legales como arrendamientos, compra de venta de inmuebles y otros de índole civil? Sí, cómo no, perfectamente. La inteligencia artificial, hay programas, incluyendo la misma GPT-3. El GPT-3 este que estamos utilizando, tú le puedes decir inclusive, redáctame un contrato entre dos personas que tengan que hacer un negocio que cuesta tanto, le das los datos del documento y ella te elabora el documento. Creo que te podemos mostrar uno que diga redacta un contrato entre dos personas para arrendamiento de un apartamento. Para arrendamiento de un apartamento en la Trinidad. Por aquí hay algunos saludos para usted mientras se hace la búsqueda. La profesora Judith Aular. Ah, mi Le envía rectora, saludos. claro, la rectora Judith Aular. ¿Cómo no? Hola Judith, saludos, gracias. También Douglas Romero. Ah, imagínate tú, Douglas, cómo no, grandes amigos, excelentes. Apasionados de la inteligencia artificial. Douglas anda, bueno, en una onda de aprendizaje sobre eso. Bien, aquí está, mira, contrato de arrendamiento entre el nombre del arrendatario, de nacionalidad tal, te pone los datos en blanco que tú tienes que llenar, con cédula de identidad tal, número tal, por una parte, y lo mismo que tiene un contrato, con cédula tal, no lo voy a leer todo porque vamos a perder mucho tiempo, pero fíjate, ahí te da primero objeto del contrato. Segundo, plazo del contrato. Algunos datos los tienes que llenar tú, pero te está dando toda la estructura de lo que sería un contrato de arrendamiento, por ejemplo. ¿Tiene cuántos? Cuatro, dale. 4, 5, tiene varias cláusulas, gastos de servicio, inventario, resolución del contrato, todo lo que tiene un contrato, eso, ahí te lo redacta. Tú lo único que tienes que colocarle son los datos porque eso lo sabes tú, él no los puede adivinar. Por acá tenemos otra pregunta. Una usuaria quiere saber si la inteligencia artificial puede vislumbrar escenarios electorales en Venezuela. Bueno, hay algún problema porque muchas de estas inteligencias artificiales no están actualizadas propiamente con los datos. ¿Ok? Tú puedes hacer algunas preguntas en cuanto a algunas tendencias. Lo que yo te recomiendo es que pruébalo, no es difícil. Te metes en el chat GPT-3 y preguntas lo que tú quieras saber. Él te dirá.
no puedo. Lo bueno que tiene esto también es que cuando ella no puede, te lo dice. Dice, no, mira, yo no sé, no tengo esa información y no te la puedo dar. Te puedo dar recomendaciones, te puede hacer algo. Hay interesantes tipo de preguntas que no te las puedo dar en vivo aquí porque ya me llevaría mucho ponerme a escribir. Pero simplemente métete en tu IA, en tu inteligencia artificial y le pregunto. Ya veremos qué te responde. Pero de que te va a responder, te va a responder. Lo que yo no sé es lo que te va a responder. Profesor, ¿algunas herramientas que podamos dar en vivo para las personas que están viendo la transmisión de cómo hacer uso de la IA? Cómo no, le voy a dar varios ejemplos y después le vamos a hacer inclusive con otra aplicación distinta del ChatGPT. Vamos a ver la primera que tenemos por aquí. A ver el amigo Hader Baza, que es nuestra inteligencia natural en estos momentos, que me está ayudando aquí con el la primera es, vamos a hacer una pintura, pues. Vamos a pedirle una pintura. Le vamos a pedir que haga una pintura que le vamos a decir que haga un cuadro que sea una combinación de los estilos de Da Vinci y ¿quién es el otro? Botero. Ustedes saben que Botero es un pintor colombiano que pinta puras figuras gordas. Y por supuesto Da Vinci es un pintor clásico de la Edad Media prácticamente. Vamos a ver qué nos pinta. Le damos Enter. Ahí están, fíjate. Gordos por la influencia de Botero y clásicos por el estilo de Da Vinci, personas naturales con todas las características de un ser humano. Fíjate, este caso lo hizo la inteligencia artificial en cuestión de segundos, ¿no? Ya cree que esto le tardó mucho. Y aparece una persona gorda, con la cara gorda, con los cachetes gordos. Eso es característico de Botero. Pero también tiene unas funciones desde el punto de vista de la vestimenta y desde el punto de vista de la configuración de un clásico como Da Vinci. Fíjate ese caso. Podemos mostrarte otro caso. Vamos a preguntarle, por ejemplo, que tú eres una... no veo bien aquí. Una pintura de Dalí. Vamos a pedirle una de Dalí y de Da Vinci. Dalí es un pintor surrealista, que vamos a decir, para algunos pues pinta cosas muy extrañas que no tienen mucha forma. Y Da Vinci, por supuesto, es un pintor clásico, que todos sabemos que tiene pinturas pues más bien realistas. O sea, estamos buscando los estilos realistas con los surrealistas. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está procesando. Ustedes pueden ver aquí en la línea roja cómo se le está procesando. Tarda un poquito porque, digamos, una pintura requiere muchos elementos, ¿no? Bueno, aquí está, pues. Imagínate tú, pues, lo que nos da, lo que nos lanzó. Una cuestión abstracta. Por cierto, se me olvidaste de mencionar que este programa se llama Generator. Aquí está, Generator. Tú en el buscador pones Generator de imágenes y te va a salir el enlace para que tú combines eso. Bueno, fíjate lo que ahí hizo una cosa abstracta. Tiene mucha más bien influencia de Dalí más que de Da Vinci, sin duda. De Da Vinci saca las líneas y los colores quizás, pero obviamente ese es un cuadro con mucha influencia del otro. Vamos a decirle que nos haga otras distintas. Vamos a decirle que ponga más influencia de Da Vinci que de vamos a pedirle que le dé más participación, ¿será? O más influencia, con más influencia de Da Vinci con más influencia de Da Vinci. Simplemente pongámosle así. Hazlo con más influencia de Da Vinci. Por aquí hay una pregunta. ¿La IA posee algún reglamento legal que permita su uso o aplicación? No, eso también es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque hasta ahora se habla de las amenazas que pueda tener la inteligencia artificial, de los peligros que tiene la inteligencia artificial, pero no hay reglamento. Ya hay algunos países y algunos que están trabajando en eso, que han producido algunas cosas. Por ejemplo, la Comunidad Europea está bastante adelantada
ellos en su, digamos, en su asamblea de la Comunidad Europea están promulgando, están preparando ciertas leyes. Bueno, fíjense, respondió ahora aquí con un cuadro que tiene, digamos, características de Dalí, cosas raras así, medio extrañas, pero obviamente ya aparece la figura humana, que es lo que maneja Da Vinci. Entonces hay una combinación ahí de los dos estilos. No son ni Da Vinci, ni son tampoco Dalí propiamente, pero se ve, se nota. Yo no soy experto tampoco en estas cosas, me gusta la pintura, he leído algunas cosas, pero se nota que hay una intención de los dos estilos, que no son fáciles, son dos estilos contrapuestos. Da Vinci es surrealista perdón, Da Vinci es realista y Dalí es surrealista. Son las dos cosas opuestas. Entonces están tratando de combinar todo eso ahí. Salen pinturas bastante simpáticas, sin duda desde el punto de vista artístico, pues. Pero fíjate la velocidad, esas son pinturas originales, eso no tiene otra copia ni nada de eso, eso lo hizo en ese momento. Aquí te vamos a hacer otra que dice, vamos a decir, un paisaje, le vamos a pedir un paisaje con muchas flores, árboles y animales salvajes tipo realista. Entonces fíjate, saca un cuadro donde está un venado, las flores, un tigre, no sé qué cosa, una mariposa, unos pajaritos, y fíjate la calidad de esa pintura, los colores, un elefante, etc. Te presenta inclusive varias alternativas que tú puedas escoger. Fíjate tan hermosa con esos colores tan fuertes, pues tan destacados. De manera que eso lo hizo en unos segundos. Si uno personalmente se pone a pintar un cuadro de eso, yo te aseguro que por lo menos los míos ni remotamente se van a parecer a un cuadro de eso. Pero allí tienes una cuestión que es valiosa, por ejemplo, para los diseñadores gráficos, para los publicistas, para los que quieran ser artistas también, porque esto tiene parte de la creación. Pudiera él hacer eso y después hacer unos retoques o cambiar algunas cosas y tiene ya un cuadro precioso. Aquí le pedimos en esta oportunidad que hicieran unos zapatos para niños, un diseño. Ahí se diseñó un zapato para niños. De manera que tiene una gran aplicación para las personas que trabajan en el mundo del mercadeo. Entonces, bueno, tenemos otro ejemplo que te podemos mostrar, pero sí sería bueno pues responder algunas preguntas mientras Hader pues nos prepara ahí otra presentación. Creo que aquí hay algunos comentarios o preguntas sobre si la Comunidad Europea ya tiene restricciones con respecto al uso de la IA. Están en eso, no tienen leyes ya totalmente específicas, o por lo menos yo no las conozco. En estos días, casualmente aquí en la urbe, bueno, en estos días no, ayer hicimos un evento en línea con la doctora Francisca Ramos de la Universidad de Valencia, en España, abogada y especialista en inteligencia artificial. La Universidad de Valencia es un politécnico, es una universidad politécnica tecnológica. Ella misma lo dijo, yo soy abogada, estoy en una universidad tecnológica y he tenido que aprender mucho de tecnología. Y ella nos mencionó los avances que ha habido y, digamos, entre esas cosas reconoce que España todavía está un poquito en deuda con eso, no han promulgado leyes específicas bien orientadas a eso, que hay algunas leyes como aquí en Venezuela que tienen que ver con la informática, con la protección de datos, con la protección, pero no específicamente sobre lo que pudiera ser la inteligencia artificial. Y los europeos tampoco, de lo que ella dice, no tienen tampoco cuestiones muy específicas, están haciendo las primeras aproximaciones. Yo creo que este es un proceso que no va a ser fácil, tampoco va a ser difícil que no se pueda hacer, pero va a llevar su tiempo porque hay muchas implicaciones que ni siquiera conocemos. O sea, primero tenemos que saber también qué es lo que nos pasa. O sea, si pasa algo, entonces ahí tendremos que reaccionar y decir, mira, esto no puede ser, vamos a reglamentarlo. Las leyes no surgen solamente de la imaginación o de la especulación de lo que nosotros creamos que va a ocurrir. Bueno, podemos utilizarla y hacer algunas previsiones, pero lo importante es que la ley salga como producto pues, de algo que en verdad nos está haciendo daño y que hay que resolverlo. Pues. Claro, no tenemos por qué esperar a que ocurra una catástrofe, sin ninguna duda, hay cosas que se pueden predecir, pero ya corresponderá a los cuerpos legislativos, corresponderá a las universidades investigar
todo lo que va a las consecuencias y las cosas que la inteligencia artificial producirá en la educación, producirá en la economía, producirá en esa cosa, y por hacer propuestas. De esa investigación saldrán propuestas, saldrán ideas. Profesor, ¿afectará la IA algunos trabajos sobre a los programadores, diseñadores digitales, entre otros? Bueno, mire, esa pregunta me la hacen a cada rato. Ya yo participé en algunos eventos, hice una charla al colegio en la Biblioteca del Estado Zulia con periodistas, y esa fue la primera pregunta, y todo el mundo me hace esa pregunta. Mira, eso es algo que no puedo responderlo exactamente con certeza, ¿verdad? Obviamente puede ser que afecte a algunos empleos. Pero, por ejemplo, me preguntaban en el caso de los periodistas. Digo, pero no, es que no puede ser, el periodista no puede ser sustituido, porque tú puedes hacer, y ahora les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se pudiera hacer una noticia. Pero eso requiere la calidad humana, la verificación del experto, digamos, la parte esa que inherente al ser humano, la intuición del profesional de cómo, de las consecuencias que puede tener esa noticia, de las implicaciones que pueda tener. Ellos me preguntaron inclusive que probablemente los dueños de medios iban a reducir el trabajo alquilando, pues comprando o montando inteligencia artificial. Yo les dije, bueno, no te puedo decir que no sea así, porque bueno, es posible que algunos empresarios estén pensando en eso. Pero eso es lo mismo que cuando salió la automatización. Cuando salió la automatización, todo el mundo decía que se iban a quedar sin trabajo los obreros, que no iba a haber trabajo, que todo lo iban a hacer las máquinas, y no ha sido así. Hacer las mismas máquinas generó nuevas formas de empleo. El uso de esas máquinas, el control, la supervisión de esas máquinas requirió de personas, de seres humanos. Esas máquinas no se encienden solas, ni se apagan solas, ni hacen las cosas, se les ocurre. O sea, hay una participación humana que es inmediata. Y por otro lado, yo les decía que, especulando un poco, pero a un empresario no le va a convenir mucho tampoco tener inteligencia artificial solamente. Imagínate que la inteligencia artificial saque alguna noticia que pueda afectar algunos intereses, pueda afectar a algunas personas, puede afectar a algunas instituciones, y le pueda eso acarrear una demanda. Y entonces el responsable no me va a decir, no, es que el responsable fue el computador. No, el responsable es el dueño del medio, que permitió que esa noticia saliera directamente de la máquina, por decir así. Él tendrá que tener la máquina, pero también va a tener el periodista que sabe qué tipo de noticia, cuál es el contenido de esa noticia y qué implicaciones pueda tener esa noticia, y tomar la decisión. En ese sentido, yo creo que los periodistas, por supuesto, los periodistas tendrán que ser más preparados en el área, digamos, de lo que es la inteligencia artificial. Van a tener que estudiar algunas cosas que no tienen ahora, conocer eso como una herramienta más que como un enemigo. Si mientras la sepamos usar o la sepan usar los periodistas, pues más valioso va a ser el periodista, su talento se triplicará, pues. Yo no le tengo mucho temor a eso de que se va a perder el empleo. Además, como ya dije hace rato, habrá implicaciones que las iremos viendo, y en esa medida estaremos en capacidad de tomar decisiones legales. Si en verdad ocurre eso de que se está desplazando el empleo y están quedando miles de personas desempleadas, obviamente tendremos que sacar unas leyes de protección al empleo, y se harán esas leyes. Yo no dudo que el ser humano sea tan inhumano, por decir una palabra, que vaya a permitir que millones o miles de personas queden sin empleo. Habrá que establecer reglas. Una que se me ocurre así inmediatamente, aquella que dirá, mire, toda noticia que salga de cualquier medio debe ser avalada, supervisada, revisada o lo que sea por un periodista. Periodista formado, con criterio, con conocimientos profesionales, con su conocimiento de las técnicas y de todas las consecuencias que significa una noticia, y que sepa y tenga el carácter ético. Entonces, no le temo a esa alternativa, pero sin embargo, repito, veremos qué pasa, y tendremos que estar en capacidad de hacer propuestas para solucionar los problemas que se presenten. Por eso pongo el ejemplo, disculpa, el ejemplo de la bomba atómica. O sea, cuando salió la energía nuclear, muy bien, pero a lo que fabricaron la bomba atómica y tiraron 2 bombas atómicas y millones de personas muertas, entonces dijeron, un momentico, vamos a ponernos de acuerdo, porque si empezamos a tirarnos bombas unos a otros, no va a quedar nadie aquí. Y entonces establecieron convenios internacionales, etcétera, limitaron las armas, la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de que la humanidad tiene que entender que tiene que preservarse, pues si no, pues desaparece. Profesor, para culminar el live de hoy, invite a los estudiantes de nuestra comunidad universitaria y público en general
a los cursos de inteligencia artificial básico y avanzado que tenemos en el Decanato de Extensión, para que sean tan apasionados de la inteligencia artificial como ustedes. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, pues aquí en la UV y yo como parte responsable de esa cuestión, estamos impulsando el uso de la tecnología, de la tecnología de la realidad virtual, del metaverso y por supuesto ahora la inteligencia artificial, ¿no? Hemos programado actividades internas propias para formar a nuestros docentes, ya muchos profesores manejan esas herramientas, el personal directivo, decanos, directores también ya saben los alcances, el uso y cómo se hace eso, y están, digamos, diseñando ya cursos, talleres, planes, acciones para incorporar toda esta tecnología de la forma más adecuada posible, la más positiva, tanto para la institución como para los estudiantes y las personas que quieran participar. En ese sentido, pues estamos a la orden aquí en la urbe, aquí está el decanato de extensión también, y cualquier cosa, pues pueden contactarnos, pueden dirigirse a la dirección de extensión que les hará eso. Me hubiera gustado presentarle algunas otras demostraciones. ¿Podemos hacer otra demostración? No, sí, una última. Una más, pues vamos a hacer la de... Aunque yo creo que es un tema tan interesante que yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte. Vamos a ver, mira, aquí vamos a hacer una pregunta, quiero enseñarle algo. Aquí vamos a hacer una pregunta que le estoy diciendo que redacte una noticia sobre el 11 de septiembre de 2001. A ver qué pasa. La acabamos de inventar, ¿no? Aquí está. Aquí tiene ejemplo de noticias sobre el 11 de septiembre del 2001. Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Unos aviones comerciales fueron secuestrados y se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center, etcétera, etcétera. Ahí está todo. Los ataques terroristas, los ataques no se limitaron a Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la noticia se la redactó completica. Nosotros solamente le dijimos que nos redactara una noticia sobre eso. Para que ustedes tengan una idea. Les voy a poner un último ejemplo. Redáctame. ¿Servirá para redactar canciones? A eso iba. Sí. A eso me adivinaste el pensamiento. No canciones, redáctame un poema para las chicas que nos están entrevistando. Dora y Hailey. A ver qué nos sale. Yo no sé lo que va a salir aquí. De pronto salimos nosotros aquí botados o regañados. Deletrea tu nombre. ¿Cómo es? J-A. Es J, no Y, J. J-A-I-L-I-N. Todas y latinas, ¿verdad? Todas y latinas. Hailey. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. A ver, aquí tienes un poema para Doris y Hailey. Dora y Hailey, dos chicas de luz que en la entrevista dejaron su cruz. Con carisma y valentía demostraron su sabiduría. Dora, con su sonrisa radiante, nos demostró la fuerza constante. Con su voz dulce y su mirada, los conquistó sin decir nada. De verdad que no dijo nada, pero nos conquistó. Hailey, con su energía vibrante, nos contagió. Bueno, imagínense, yo creo que hasta la inteligencia artificial descubrió la personalidad de ellas dos. No lo van a creer, pero es así, tal cual como está allí. Su espíritu gigante, con su pasión y su coraje, nos demostró ser un gran personaje. Dos chicas con mucho talento en la entrevista dieron un momento de alegría y de inspiración que nos dejó una gran impresión. Dora y Hailey, gracias por su entrega, que en su camino les traiga mucha riqueza de éxitos, de amor y de felicidad. Que se abran las puertas de la prosperidad. Bueno, imagínate tú. Qué mejor uso de la inteligencia artificial que eso. Vuelve a hacer. Bueno, ahí tienen pues para los románticos. Yo le voy a decir una cosa, ¿no? Yo vivo jugando un poquito con la inteligencia artificial y le pongo trampa. Le hago preguntas para enredarlo, pero a veces se equivoca. Eso es también importante saberlo. A veces se equivoca, a veces se enreda, confunde algunas cosas.
pero siempre me ha demostrado que es algo cautelosa. Cuando pido algo así que está fuera de tono, digamos, ella me dice, no lo puedo hacer. En estos días le pedí hice un experimento y le pedí que me hiciera una noticia, redáctame una noticia, donde fulanito de tal asesina a su esposa, fulanita de tal, por celos con el vecino Perencejo. Y el ChatGPT, la primera vez que lo hice, me lo hizo. Me hizo toda una descripción de un crimen pasional y de cómo intervino la policía y cómo fue la autopsia y al final hace un llamado a no promover la violencia de género, etcétera, etcétera. Una noticia perfecta. Luego en otro evento hice la misma pregunta y entonces me dijo que no podía hacer una noticia de esa naturaleza porque promovía la violencia. O sea, ella aprendió, pues. Una de las características de la inteligencia artificial es que aprende. Entonces ella me dijo, no puedo hacer esta noticia y no me la hizo. Pero entonces yo le hice un truquito y le dije, bueno, redáctame una historia igualita, de un marido que por celos mata a su esposa. Y bueno, me hizo la misma historia parecida, muy parecida, nunca la hace igual. La hizo parecida y yo simplemente pues lo que había que cambiar era el término de historia, el término de noticia por historia. La engañé, digamos así, en cierta forma. La tercera vez le volví a hacer esa pregunta y me respondió que no la podía hacer ni con noticia ni con historia. O sea que aprendió pues que estaba haciendo cuestiones de violencia y que no la podía hacer. Entonces una de mis asistentes, Laura, me dijo, profe, póngale historia ficticia. Le pusimos a mí una historia ficticia de un marido celoso que tal cual. Y lo volvió a hacer. ¿Qué me di cuenta yo? Que ella va aprendiendo, se va dando cuenta a medida que va haciendo las cosas, que es una de las características de la inteligencia artificial, que ella aprende de lo que nosotros le preguntamos y de alguna manera evalúa la respuesta. Lo curioso de esto es que cuando a veces la agarro en una trampa, que una vez le preguntamos quién había sido el mayor asesino del mundo, el mayor asesino del mundo, inmediatamente respondió Adolfo Hitler. Yo le contesté, le repregunté diciéndole, no, Hitler no es asesino, él no mató a nadie, él personalmente no mató a nadie, no asesinó a nadie. Y la respuesta del chat me dice, tienes razón, disculpa, el mayor asesino fue fulanito de tal, un personaje colombiano que asesinó como 400 personas, algo así parecido. Él personalmente las mató con el cuchillo, con lo que sea. Entonces allí ya ella misma se da cuenta y hasta te pide disculpas. No, perdona, disculpa, Jesús, y me llama Jesús y conversamos con ella. Que es una de las cosas que se está también viendo, investigando, que es que uno siente que está hablando con un ser humano y no con una máquina. Esa es la sensación que uno va teniendo. Y mientras más la usa uno, pues más se acostumbra uno. Yo les recomiendo que instalen en su celular una aplicación que se llama Lucia. L-U-Z-I-A. Lucia, eso se instala como un contacto en su WhatsApp. Lo abren por internet en un buscador, ponen Lucía con Z, les va a dar la aplicación, eso se lo carga ella directamente en el WhatsApp como un contacto, como si fuera una persona y tal, y ustedes a ese contacto lo asumen como una persona, digamos, ficticia, y le hacen preguntas. Todas las preguntas que quisieron hacer y que no las pudieron hacer, o pues yo no les pude responder a lo mejor, hagan la prueba. Pídanle que les haga un poema, pídanle algo que yo hice en estos días que me pareció fantástico. Le pedí que me diera una receta de una comida con mango, arroz, piña y tamarindo. Y me dio una receta bien buena que la voy a probar. Me pareció fabulosa. Pero además le pregunté que qué significaba la frase, esto es un arroz con mango. Y me respondió, sí, arroz con mango es una situación que se presenta caótica, de confusión, que los procedimientos no se cumplen como debe ser y se arma un desorden. Me respondió perfectamente esa frase. De manera que usted va a llegar un momento en que con Lucía van también a conversar muy coloquialmente. Espero que con esto pues hayamos terminado. Me encanta este tema. Si me quieren buscar o llamar para conversar sobre esto, pues estoy a la orden porque esto es una pasión que se está desatando. El que va aprendiendo esto se va enamorando. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por aceptar la invitación. Bueno, y gracias a todos los que todos los jueves sintonizan el live desde el Decanato de Extensión. Nos vemos el próximo jueves. ¿Cuánta gente no se oye? Sí, bueno, feliz noche, hasta el próximo jueves. Dile.